Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos nuevamente en esta ocasión para charlar sobre los síndromes de hipohipertensión endocraniana. Vamos a hacer una introducción en las principales características por imágenes en estas entidades y conocer cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que la producen y secundariamente estos tipos de mecanismos, cómo determinan las características que vamos a estudiar en las imágenes. Con respecto al temario que vamos a desarrollar primero el síndrome de hipotensión endocraniana, conversando un rato sobre las características fisiopatológicas, hablando sobre lo que es la constante de Monro-Kelly, que es algo que debemos conocer para poder entender bien cómo son los mecanismos de producción de estas entidades y cuáles son los mecanismos compensatorios y correlación en las imágenes. Posteriormente vamos a hacer una introducción de cuáles son las principales características por imágenes de estas entidades. Es importante conocer con respecto al síndrome de hipertensión endocraniana, la entidad idiopática que tiene síntomas específicos y más solapadas con algunos signos por imágenes que vamos a ver más adelante. Con respecto a los objetivos que nos hemos propuesto para esta charla es sobre todo conocer cuáles son los principales hallazgos radiológicos y los más relevantes que tienen que ver con la hipotensión y la hipertensión endocraniana, conocer cuál es la dinámica que existe en la relación entre la presión y volumen en un contenedor inextensible como es todo el sistema craneoespinal y cuál es la fisiopatología de la producción de la hipertensión, sobre todo endocraneal. Definir cuáles son las principales manifestaciones clínicas de estas dos entidades y cuáles son las principales causas de los errores clínicos imagenológicos que podemos cometer. Por otro lado, es importante conocer cuándo a partir de las imágenes debemos derivar a un paciente a un centro especializado con urgencia para que se haga el tratamiento específico. Comenzamos entonces con el síndrome de hipotensión intracraneal, que está definido como el descenso de la presión del líquido cefalorraquídeo en general por debajo de 6 milímetros de agua, con los síntomas compatibles, como podemos ver aquí. Los pacientes se presentan con cefalea, dolor de cuello, vómitos, dependiendo del grado de severidad y evolución del cuadro, náuseas, vértigos o pérdida de la visión o audición. Del punto de vista de la presentación clínica, la característica que vemos habitualmente es el dolor de cabeza, que se alivia con el decúbito supino y a veces puede cursar con pérdida del nivel de conciencia o coma, dependiendo de la gravedad, sobre todo del tiempo de instalación. En esto tenemos que tener en cuenta que el tiempo en el cual se instalan los síntomas es importante, ya sea en el síndrome de hipotensión como hipertensión, porque eso nos va a determinar la capacidad del organismo de poder compensar o no la situación patológica. Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Y otro de los puntos en cuenta que tenemos que tener es que en el caso de la hipotensión existe una causa iatrogénica que se debe sospechar cuando existe la posibilidad de alguna fuga del líquido cefalorraquídeo, sobre todo en el sistema craneal, cuando hay existencia de rinorrea o otorrea clara y abundante, con algún antecedente traumático, por ejemplo, o alguna intervención a nivel del sistema espinal que nos pueda hacer suponer que hay una fuga de líquido. Desde el punto de vista etiológico, como vimos, existe etiología primaria o espontánea y secundaria. Iatrogenia puede ser por punción lumbar o una cirugía con antecedente traumático o exceso en algún shunt de dispositivos de derivación. Desde el punto de vista epidemiológico, en el caso de la hipotensión primaria, es un poco más frecuente en las mujeres que los hombres, con una edad media entre 30 y 50 años. Y en el caso de la secundaria, como hemos visto, es variable porque depende fundamentalmente de la causa. Bueno, acá debemos tener en cuenta lo que sucede con respecto a la fisiopatología o la homeostasis del sistema craneoespinal en lo que respecta a los volúmenes de los componentes que tenemos en este sistema. Los componentes volumétricos del sistema craneoespinal están determinados fundamentalmente por el cerebro,
En el cerebro, a su vez, tenemos las neuronas, glía y lo que es el espacio intersticial. A su vez, tenemos la sangre, todo lo que está en el espacio intravascular, incluidos los senos, y el líquido cefalorraquídeo. Todos estos componentes están encerrados en contenedores inextensibles que a partir del cierre de las fontanelas, el volumen no cambia o se mantiene prácticamente constante. Entonces, si el volumen de uno de estos componentes aumenta o disminuye, ha de hacerlo a expensas de la disminución o el aumento de alguno de los otros. Y esto es lo que se conoce como la ley de Monroe-Kelly, donde obtenemos una constante K, donde el volumen intracraneal total es igual al volumen de cerebro, más el volumen sanguíneo, o sea, el volumen parenquimatoso en sí, más el volumen sanguíneo, más el volumen del líquido cefalorraquídeo. Teniendo en cuenta esto, como dijimos anteriormente, el cambio en alguno de los otros, de alguno de los tres componentes se ve reflejado en la compensación por parte de otro. Si en el caso de la hipotensión endocraniana tenemos una fuga de líquido cefalorraquídeo con pérdida de líquido cefalorraquídeo, la disminución de la presión intracraneal consecuente puede generar un incremento del volumen fundamentalmente en el sistema venoso intracraneal compensatorio, como podemos ver en el gráfico de la derecha, donde tenemos aquí la hipótesis de Monroe-Kelly, donde podemos ver que a partir de una fuga de líquido cefalorraquídeo en la columna de la izquierda se ve compensada en la columna de la derecha con un incremento de volumen sanguíneo venoso. En las fugas importantes o severas de líquido cefalorraquídeo, la compensación de volumen venoso se manifiesta por diferentes cambios en las neuroimágenes, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Entonces tenemos signos cualitativos, que los podemos ver tanto en tomografía computada como en resonancia magnética, pero fundamentalmente se estudia por resonancia magnética encefálica y del sistema espinal. Uno de ellos es el aumento de tamaño de la hipófisis 1,5 veces por encima del tamaño considerado normal para la edad. Tenemos que recordar que en el caso de la hipófisis no es lo mismo en el hombre y en la mujer dependiendo de la edad cronológica del paciente y del estado fundamentalmente hormonal en el que se encuentre. Hay veces que la hipófisis, sobre todo en los pacientes femeninos, puede tener una altura mayor en casos de embarazo o que estén cursando con alguna medicación o patología específica. Otro de los signos cualitativos que tenemos que tener en cuenta es el descenso de las amígdalas severosas por debajo del foramen magno, mayor a 5 milímetros. Podemos ver en la columna de la derecha, en verde, donde tenemos un paciente normal con características normales, y podemos ver en el lado inmediatamente por debajo, con un reborde de color rojo, como tenemos un paciente donde tenemos un aumento del tamaño de la altura de la hipófisis y un descenso de las amígdalas severosas. Esto se debe también a una disminución del espacio pretroncal, o sea, el líquido cefalorraquídeo pretroncal, que actúa como signo cualitativo en este caso en particular. Otro de los signos cualitativos que solemos ver, y esto es mucho más frecuente y es lo primero que nos llama la atención, sobre todo en resonancia magnética, es el engrosamiento meningio, que habitualmente lo podemos ver en la secuencia FLAIR como una hiperintensidad paquimeningia, ¿sí? O una hiperintensidad como se ve ahí en el T2. Y tras la administración del contraste endovenoso podemos ver un refuerzo dural difuso que se puede observar sobre todo en las regiones basales, y a medida que se hace más importante, podemos verlo cerca de la convexidad, como podemos ver en el paciente de la derecha. Entre los signos cualitativos, el aumento del volumen venoso compensatorio en imágenes puede hacer que exista ingurgitación, sobre todo en el margen más flexible o extensible de los senos venosos. Debemos recordar que los senos venosos están compuestos, tiene un componente mixto óseo y otro
dural, la parte dural se puede distender, entonces podemos tener una convexidad del borde inferior del seno, sobre todo en el seno transverso, generalmente que es el dominante. Hay que recordar que muchas veces hay una simetría en los senos transversos y sigmoides porque hay una dominancia en alguno de los dos lados, que generalmente es el derecho, para el drenaje venoso posterior del encéfalo. Entonces, la disminución del ratio de la intensidad de señal también es otro signo que podemos, en algunos casos, intentar buscar si hay alguna duda entre todos los signos que estamos viendo, sobre todo a nivel de la convexidad frontoparietal en la secuencia FLAIR, donde hay una disminución del ratio entre la sustancia blanca y gris menor a 0,9 puntos, como podemos ver con el ejemplo abajo y a la derecha. Bien, en casos más avanzados podemos ver efusiones subdurales, como podemos ver en estos pacientes, sobre todo a nivel de las convexidades y posterior, frontoparietal. Tras el contraste endovenoso también podemos ver el refuerzo y el engrosamiento paquimeningio asociado, y bueno, estos son hallazgos que nos tienen que hacer sospechar la posibilidad de una hipotensión endocraniana. En tomografía computada también podemos en ocasiones poder ver algunos de estos signos, pero como conocemos, la sensibilidad y la especificidad es mucho mayor en la resonancia magnética, y ahí estamos viendo el paciente anterior, donde tenemos sobre todo efusiones subdurales, el engrosamiento meningio, tras la administración del contraste endovenoso, sobre todo en las regiones sagitales, y algunos de esos signos, como vimos anteriormente, el descenso de las amígdalas y ciertos signos de aumento de tamaño de la hipófisis. Por supuesto que la sensibilidad y especificidad es mucho mayor en resonancia magnética, y es ideal que podamos estudiar estos pacientes por este método, sobre todo en resonancias de alto campo magnético. Con los signos cuantitativos debemos tener en cuenta la distancia mamilopontina, que en los casos de pacientes con hipotensión suele ser menor a 5,5 milímetros, con un ángulo pontoencefálico menor a 50 grados y un ángulo interpeduncular tomado siempre en el plano axial. Es conveniente usar secuencias T2 para poder ver mejor el ángulo interpeduncular y poder determinarlo justo por encima de los tubérculos, los cuerpos mamilares. Tenemos un ángulo que generalmente disminuye en 0,4, 0,5 grados. En 40,5 grados. En los hallazgos espinales también son importantes conocer en este tipo de entidades, sobre todo en resonancia magnética, que en el estudio de alto campo nos ayuda a determinar las colecciones epidurales que se forman generalmente en las regiones posteriores, y otro de los hallazgos que podemos observar es la ingurgitación de las venas vertebrales. Como podemos visualizar allí, generalmente son las venas vertebrales. Debemos recordar que hay dos plexos, está el plexo de drenaje vertebral anterior y el posterior. Es mucho más fácil y sencillo de ver también en las regiones anteriores. Otro signo más infrecuente, bueno, en realidad la sensibilidad y la especificidad para visualizar este signo es la anomalía en la salida de las raíces nerviosas. Generalmente hay una hiperintensidad en T2, que es una de las posibilidades que podemos ver, y otra de las causas que a veces nos puede ayudar a determinar la fuga es la utilización de alguna secuencia mielográfica, si es que queremos detectar alguna fuga de líquido cefalorraquídeo. La tomografía computada en algunos casos nos puede ayudar particularmente sobre esto en particular, para ver cuál es específicamente la fuga, en algunos casos con la inyección mielográfica, para la visualización del lugar de donde puede estar el defecto meningio. En el caso, vamos a mostrar ahora entonces un caso clínico que lo vio el doctor Guzmán Espinosa Nelson, para tratar de graficar de alguna manera un poco más interesante lo que hemos hablado, y tratar de
poder realizar la conjunción de los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento en un paciente femenino de 70 años con un antecedente de SEA de mama, con un cuadro clínico de 2 meses de evolución que está caracterizado por cefalea holocraniana y que se intensificó con los cambios de posición, ocasionalmente asociados a mareos, en correlación con los síntomas que hemos venido estudiando para esta entidad. Se realiza una resonancia magnética en fase venosa, en el estudio angiográfico, para descartar la sospecha de trombosis venosa, y podemos observar allí que no hay grandes defectos en los senos durales, al contrario, están bien ingurgitados y amplios, y se realiza el estudio morfológico y se realiza un control, esto al mes aproximadamente, a principios de este año, el año 2022, donde podemos ver que se genera un aumento progresivo de la altura de la hipófisis en aproximadamente unos 2 milímetros, y progresivamente se observa un leve incremento en el refuerzo paquimeningio, sobre todo dural, con respecto al estudio anterior. Todo nos ayuda de alguna manera a poder pensar en el diagnóstico de un síndrome de hipotensión endocraniana. Efectivamente, después se compensa, se realiza el estudio y se encuentra la fuga, ya empiezan a formarse, en este caso, en este paciente, con lesiones subdurales, donde va progresando el cuadro clínico. Con respecto a la discusión sobre el síndrome de hipotensión endocraniana, debemos tener en cuenta que la suma de los hallazgos radiológicos con la clínica compatible es lo que nos hace sospechar este síndrome. O sea, no solamente los hallazgos radiológicos sin la clínica nos van a hacer el diagnóstico, y hay que seguir un protocolo adecuado de imagen radiológica que sea imprescindible para localizar, identificar cuál es la causa y poder tratarla. O sea, la idea es encontrar la fuga y poder tratarla. La resonancia magnética espinal es muy útil, pero se recomienda para confirmar el diagnóstico, en el caso del síndrome de hipotensión, en pacientes con anomalías sospechosas en la resonancia magnética y que no sean totalmente identificables en la resonancia magnética craneal o no concluyentes. Muy bien, hemos entonces finalizado los principales aspectos relacionados con el síndrome de hipertensión intracraneal, y vamos a hacer una introducción al síndrome de hipertensión intracraneal y ver cuáles son los principales hallazgos neuroradiológicos, donde debemos tener en cuenta que este síndrome en general, ya como todos conocemos, está determinado por el incremento sostenido de la presión intracraneal, de la PIC, por encima de los límites de la normalidad. Teniendo en cuenta que la presión intracraneal está determinada por la presión del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, lo cual a su vez depende del flujo sanguíneo cerebral y el flujo de líquido cefalorraquídeo. Entonces, la presencia de los síntomas característicos como cefalea, diplopia, papiledema, aumento del perímetro craneal en niños o tensión de fontanelas en los niños, puede en algunos casos asociarse a un síndrome pseudo-Cushing o efecto Cushing, más el incremento sostenido a lo largo del tiempo o de aparición repentina y brusca por alguna lesión, con estos síntomas nos va a determinar el síndrome de hipertensión intracraneal. Del punto de vista clínico, como vimos recientemente, generalmente lo que tenemos es cefalea acompañada de náuseas o vómitos, de localización y ritmo variables, porque va a depender de la instalación y de la progresión y los mecanismos compensatorios del sistema, dependiendo de cuál sea la causa inicial. Si tenemos un hematoma que progresa y crece, generalmente la compensación y el tiempo que tenemos que tiene el organismo o el sistema cráneoespinal para compensar el aumento es muy poco,
y probablemente la cefalea sea brusca y progrese rápidamente los síntomas hasta en ocasiones terminar en pérdida de la conciencia y coma. La diplopía es otro de los síntomas que podemos ver, fundamentalmente por afectación del sexto par, con déficit visual y atrofia óptica, por el incremento del líquido cefalorraquídeo perineural en relación al nervio óptico y aplanamiento de la papila óptica. También existe alteración variable, como hemos mencionado recientemente, del nivel de conciencia, con descenso del flujo cerebral y distorsión, sobre todo si hay afectación del tronco. La papiledema y la paresia del sexto par es algo que habíamos mencionado, y el efecto Cushing, sobre todo relacionado a hipertensión arterial, bradicardia con alteración respiratoria. Si es de instalación brusca y progresiva. En el niño podemos tener aumento de la tensión de las fontanelas, como mencionamos anteriormente, y aumento del perímetro craneal. Desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que tener en cuenta que si, como dijimos anteriormente, en la constante de Monroe-Kelly, si el volumen de uno de los componentes aumenta por encima de los límites que sean compensables, la presión en el sistema va a aumentar por encima de los rangos normales, que normalmente en el adulto es alrededor de los 10 milímetros de mercurio, no debería superar los 15 milímetros. Entonces hay diferentes causas que pueden generar este aumento de la presión, ya sea que estén en el parénquima, en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, o otro tipo de masas patológicas. El aumento del parénquima podemos tener básicamente aumento de agua en el interior celular. Entonces, esto va a determinar lo que conocemos como el edema, va a estar, o sea, el aumento del parénquima lo determina el edema citotóxico o el edema vasogénico. El edema citotóxico más frecuente es el que encontramos en las isquemias o en el espacio extracelular. En el caso de las isquemias, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta cuando en las isquemias, sobre todo en las evoluciones agudas de los territorios silvianos, que son los más extensos, tenemos que recordar que el edema citotóxico aumenta hasta aproximadamente el séptimo día, entonces debemos controlar el efecto de masa causado por el edema, que a su vez va a causar un incremento secundario de la presión intracraneal. El edema vasogénico generalmente está acompañado por lesiones tumorales u otro tipo de lesiones focales, como lesiones metastásicas o infecciosas que pueden o no romper la barrera hematoencefálica. Del punto de vista de la sangre, o sea, el componente sanguíneo, podemos tener vasodilatación arteriolar o congestión venosa. Esos son los mecanismos fisiopatológicos que pueden generar un aumento del compartimento sanguíneo. Y en el caso del líquido cefalorraquídeo, como hemos visto en la anterior charla que hemos compartido con ustedes, es básicamente la hidrocefalia, que puede ser por obstrucción o no al líquido cefalorraquídeo, como hemos mencionado. Las masas patológicas más frecuentes que encontramos en el encéfalo, que incrementan o contribuyen a incrementar secundariamente la presión intracraneal, son los tumores, los abscesos, los hematomas en general, bueno, y otros. Desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que tener en cuenta que el incremento excesivo de la presión, como por ejemplo que puede generar un tumor o sobre todo un hematoma, compromete la entrada de sangre al interior del cráneo por el efecto de masa. Entonces, lo que genera es una disminución de la presión de la perfusión y del flujo sanguíneo cerebral en el área donde se encuentra, y secundariamente puede generar un proceso isquémico secundario. Si en el caso de las lesiones, por ejemplo, tumorales, el pinzamiento de la presión de perfusión progresa y termina a un extremo no compensable, el flujo cerebral disminuye significativamente. Fíjense que tenemos un rango importante para poder compensar el flujo sanguíneo cerebral, que normalmente se encuentra entre 50 y 100 centímetros cúbicos por cada 100 gramos de tejido por minuto, o sea, entre 50 y 100. Tenemos que tener en cuenta que entre el 50 y 100, si llegamos por debajo de los 20 centímetros cúbicos, generalmente se produce una progresión de los síntomas donde el paciente, el tejido, ingresa en una isquemia cerebral severa con daño y daño y muerte permanente cerebral. O sea,
El rango de flujo sanguíneo cerebral que ya no se puede compensar es alrededor de los 18 o 20 centímetros cúbicos por cada 100 gramos de tejido por minuto, siendo que el normal es aproximadamente 50 a 100. Dice, este, para cada área en particular tenemos que tener en cuenta que hay regiones, como todos conocemos, que son más sensibles al aporte sanguíneo en el encéfalo, como son las zonas centrales, ganglios basales o tronco del encéfalo. Si este incremento de la presión es sostenido, como vimos, se genera entonces daño isquémico y parada circulatoria con muerte cerebral. Para todo esto, volvemos entonces a la doctrina de Monro-Kelly, donde podemos ver en el gráfico de la derecha cómo queda graficado en el caso de una lesión focal como una masa, donde se produce el aumento de la presión intracraneal a medida que va aumentando progresivamente el tamaño de la masa. Entonces podemos pasar de un estado de normalidad con una presión intracraneal de 10 milímetros de mercurio y va progresando lentamente a lo largo del tiempo y se va generando una compensación con una disminución del volumen sanguíneo cerebral desde el punto de vista del flujo y del líquido cefalorraquídeo con una presión intracraneal que incrementa progresivamente a unos 15 milímetros de mercurio. Y finalmente, cuando la masa aumenta ya demasiado de volumen, el nivel de aporte sanguíneo disminuye y el de líquido cefalorraquídeo disminuye, tanto que llega a un estado no compensado o descompensado con un estado de hipertensión intracraneal mantenida. Esto es un poco lo que pasa de manera gráfica cuando tenemos una masa, sobre todo lesiones tumorales que van progresando de tamaño a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de la compensación volumétrica, es lo que acabamos de mencionar, el periodo de tiempo es fundamental entre en que ocurre la descompensación y ya que influye fundamentalmente en la capacidad de amortiguación del sistema. Y cuanto más rápidamente crece la masa, más se ve restringida la capacidad de compensación, como hemos mencionado anteriormente. Es tal entonces que existen múltiples causas de hipertensión intracraneal, ya sea que radiquen en el parénquima, causas vasculares o en el líquido cefalorraquídeo, u otras causas externas. Entre las más frecuentes las tenemos aquí en este cuadro, que lo podemos tener como ayuda a memoria en el caso de que tengamos algún paciente con este síndrome. Vamos a mencionar las principales causas que debemos manejar, sobre todo en las urgencias, las hemorragias. Debemos tener en cuenta, sobre todo en los hematomas, el volumen. Por eso es importante obtener las dimensiones de las lesiones en los tres planos del espacio. Entonces tenemos ahí que el volumen es igual a A por B por C, teniendo en cuenta que son las tres dimensiones del espacio, sobre 2. La localización y la extensión también es fundamental para la determinación del efecto de masa y también hay que tener en cuenta el edema. Una de las cuestiones importantes a poder determinar en el estudio por imágenes, además del tamaño de la lesión, es la observación de posibles herniaciones o la generación de hidrocefalia por obstrucción al pasaje del líquido cefalorraquídeo. También debemos tener en cuenta si hay un infarto secundario o hay una lesión por debajo del hematoma, que es lo que realmente debemos tratar. Como vimos, el volumen del hematoma es importante y es importante como para poder determinar la evolución y el tratamiento. En general, debemos tener en cuenta que los hematomas sudorales aumentan de volumen de manera lenta y que su origen proviene fundamentalmente de las venas, las formas de semiluna, y pueden cruzar o no la línea media. Los hematomas epidurales se asocian a fracturas generalmente y hay un daño arterial. El hematoma epidural generalmente crece rápidamente porque tiene presión arterial, sobre todo si tiene compromiso de la región parietal donde está la arteria meningia media. Como vemos ahí, la forma que tiene es de lente biconvexa y no cruza las suturas. Puede cruzar o no la línea media.
Existen múltiples signos para poder ver cuáles son las causas o intentar determinar cuáles son las causas del hematoma. En general tenemos los signos del spot sign, como podemos ver arriba, el bleed sign, el black hole sign y el iceland sign, como signos en general. Ahí tienen las referencias si alguno necesita ampliar sobre estas características, en particular sobre los hematomas. En definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta que la mayoría en general de los sangrados subaracnoideos o intraparenquimatosos en algunos casos, sobre todo en pacientes de edad media, son ocasionados por rupturas espontáneas de aneurismas. Entonces, aquí tenemos un caso donde podemos visualizar el gran sangrado subaracnoideo, sobre todo en las regiones basales, cisternas basales y cisterna silviana, con una lesión aparentemente intraparenquimatosa en la región frontal y volcado intraventricular, donde se realiza el estudio por angiografía digital y se puede observar la rotura del aneurisma, fundamentalmente en la región supraclinoidea distal de la arteria carótida interna derecha. ¿Cuáles son las indicaciones fundamentales en la tomografía computada del encéfalo para la patología no traumática en urgencia? Generalmente son los tipos de cefalea: cefalea en estallido, cefalea de evolución subaguda en curso evolutivo progresivo, la cefalea que se asocia a otros síntomas neurológicos diferentes del aura o la migraña, cefalea asociada a papiledema o rigidez de nuca, o asociada a fiebre o a signos de hipertensión endocraniana. Esos son los signos que inmediatamente nos hacen poner en alerta para estudiar ese paciente y poder determinar cuáles son las causas del aumento de la presión intracraneal. Acá tenemos otros signos y síntomas que estábamos viendo con respecto al aumento de la presión intracraneal, sobre todo la que es rápida. Debemos tener en cuenta que hay ocasiones donde tenemos un neumoencéfalo a tensión que hace las funciones desde el punto de vista del efecto de masa similar a lo que sucede con los hematomas. Entonces hay que tener en cuenta esto. Por otro lado, en el caso del aumento de la presión intracraneal progresiva, generalmente asociada a masas, me puede dar este signo que vemos ahí, que es el incremento del líquido cefalorraquídeo en la vaina perineural con el aplanamiento de la papila óptica. Y por otro lado, un aracnoiocele celar, quizás uno de los síntomas, uno de los signos radiológicos más frecuentes que vemos en este síndrome cuando es progresivo. Como estábamos mencionando anteriormente, es fundamental conocer las hernias encefálicas, a través de cuál sitio se pueden producir, y a partir de allí poder determinar cuáles son las múltiples causas, como vemos arriba: lesiones tumorales con sangrado o no asociado, y como vemos también en el paciente de abajo, asociado a obstrucción en el drenaje de líquido cefalorraquídeo con hidrocefalia secundaria, como hemos visto anteriormente en la charla anterior sobre hidrocefalia. Una entidad dentro de la hipertensión intracraneal es la causa idiopática, que fue escrita inicialmente por Kink en el año 37. La hipertensión idiopática es un síndrome básicamente neurológico que está caracterizado por signos y síntomas de la hipertensión, pero sin evidencia de lesión estructural, como hemos visto anteriormente. Anteriormente hemos estudiado generalmente causas de hipertensión intracraneal de rápida evolución o moderada evolución rápida, como los hematomas, los neumoencéfalos a tensión, y de evolución moderada, como las lesiones, sobre todo tumorales o infecciosas. En este caso no encontramos una lesión en particular y suele ser autolimitada, aunque en ocasiones puede recidivar. Es más frecuente, igual que la hipotensión, en mujeres de edad media, y puede ser con alteraciones hormonales asociadas. El diagnóstico fundamentalmente se realiza con la punción lumbar y la medición del
de la presión de salida del líquido de cefalorraquídeo por encima de los 25 milímetros de agua. Las condiciones asociadas a esta entidad, podemos tener entidades endocrinológicas, uso de sustancias tóxicas, alteraciones renales o alteraciones metabólicas, como en el caso del lupus eritematoso sistémico. Generalmente cursa con cefalea asociada a problemas de la visión, sobre todo la pérdida visual transitoria gradual, puede o no tener tinnitus sincrónico del pulso y fotopsia o dolor ocular. Y esa cefalea con estas características se asocia en los casos de más progresados o de mayor progresión a papiledema. Como dijimos anteriormente, la punción lumbar es fundamental para hacer el diagnóstico. La composición del líquido cefalorraquídeo generalmente es clara, con aumento de las proteínas, con presiones de mayores a 25 centímetros de agua, considerados como definitivamente anormales. Puede ser un caso dudoso entre 20 y 25 centímetros de agua, asociado a otros signos y síntomas. Del punto de vista de los signos radiológicos, esta entidad la tenemos que estudiar fundamentalmente por resonancia magnética, y lo que vamos a tener en general es la disminución del tamaño de los ventrículos, el incremento del espacio subaracnoideo, también el signo de la silla turca vacía con el aracnoidocele celar, la distensión del espacio perióptico, o sea, aumento del líquido alrededor de los nervios ópticos y aplanamiento de la papila, y podemos en ocasiones tener realce con el contraste endovenoso en los nervios ópticos. Característicamente, lo que podemos encontrar en el estudio angiográfico es la estenosis de los senos laterales, como al revés de lo que vemos en el caso de la hipotensión. Con respecto a esto, no está claro si la causa digamos, la hipertensión idiopática es la estenosis de los senos laterales o la estenosis de los senos laterales secundaria al aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Esto está en discusión, no se conoce. En algunos casos se ha visto que la angioplastía con colocación de stent ha mejorado los síntomas cuando son refractarios al tratamiento convencional. Con respecto a las imágenes, vamos a verlos en algunos casos. Acá tenemos un paciente, mujer de 43 años, con antecedente de obesidad y manifiesta derrame ocular, realizándose un fondo de ojo con edema de papila. Se realiza la resonancia magnética y se encuentran los hallazgos característicos, sobre todo donde se observa el aplanamiento de la esclera posterior y el incremento del líquido en las vainas del nervio óptico. Con el mismo paciente se realiza el estudio de la resonancia magnética y se observa estenosis de los senos transversos en su sector lateral. Por otro lado, en el axial T2 podemos ver donde los ventrículos están levemente disminuidos de tamaño, y a la derecha, en el corte sagital en T1, podemos ver cómo se visualiza un aracnoidocele celar en un paciente joven. Todos estos signos radiológicos asociados a la clínica del paciente nos hacen sospechar que estamos frente a un síndrome de hipertensión endocraniana idiopática. Otro de los hallazgos característicos en imágenes en otro paciente, como podemos ver, este es un hombre de 40 años sin antecedentes específicos, pero manifestaciones visuales por disminución de la agudeza visual. Se realiza un fondo de ojo y nuevamente el hallazgo típico es el edema de papila, y se realiza el estudio de resonancia magnética para descartar la posibilidad de alguna alteración angiográfica o estructural en el encéfalo, y volvemos a encontrar de una manera más manifiesta los hallazgos que anteriormente hemos referido, sobre todo el incremento del líquido perineural y el aplanamiento de la papila, como podemos ver a la derecha, con la estenosis de los senos transversos en el sector lateral. Es importante mencionar entonces cuáles son los criterios diagnósticos de Dandy modificados para esta entidad en general, donde tenemos que la clínica de hipertensión intracraneal, como hemos mencionado anteriormente, ya sea cefalea, náuseas o vómitos, con pérdidas o no de la visión transitorias con edema papila asociado, puede asociarse o estar en concordancia con
ausencias de signos de focalidad neurológica, o sea, no hay una entidad que nos haga sospechar de una lesión focal, salvo la parálisis uni o bilateral del sexto par, que como hemos mencionado puede darse en esta entidad, con aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo y con una composición química y citológica normal. Los ventrículos generalmente son simétricos y de tamaño normal, o pequeño, inicialmente valorados con ventriculomegalia y actualmente en la tomografía. Estos son los criterios diagnósticos para la entidad de hipertensión intracraneal idiopática. Vamos a cerrar con un caso clínico, una paciente de 43 años, de 10 días de evolución con cefalea moderada, sobre todo severa en la región frontooccipital, que estaba en tratamiento en este momento con ergotamina, con respuesta parcial al tratamiento médico, y se asociaba con acúfenos pulsátil bilateral. Como antecedente particular, cursaba con hipotiroidismo tratado con reemplazo hormonal y había tenido una infección leve por COVID-19 hace un par de meses. En el momento actual la paciente se encuentra afebril, con presión arterial y exploración neurológica con estudios de resultados de laboratorio, todos normales. Frente a la escasa respuesta al tratamiento prolongado médico, se decide realizar una punción lumbar y el resultado es una presión de apertura de 48 centímetros de agua que confirma la hipertensión intracraneal idiopática con proteinorraquia elevada y todo lo demás normal, como hemos mencionado anteriormente, para la punción lumbar en este caso en particular, y que se termina de confirmar porque mejora con el tratamiento específico médico de acetosalamida. Bueno, pero ahora fíjense esto, se realiza el estudio también por imágenes y este paciente en particular no tiene los síntomas, los signos clásicos de la hipertensión endocranial que hemos mencionado anteriormente, ya no tiene el incremento específico de del líquido perineural alrededor de los nervios ópticos, y por otro lado todavía no tiene el aplanamiento, no podemos visualizar el aplanamiento de la papila que se podría ver en un estado más avanzado. Los signos incipientes que podemos ver en el estudio angiográfico es la disposición en ángulo recto en el lugar de la transición de los seno transverso con el seno sigmoideo, como podemos ver abajo y al centro. Y por otro lado, en el plano sagital del angiograma venoso, la ingurgitación de la vena de Galeno. Estamos en un paciente con un síndrome de hipertensión idiopático significativo, pero que todavía no tiene hallazgos relevantes en las imágenes. Entonces, eso es importante tener en cuenta que el diagnóstico es fundamental a través de la punción lumbar, como hemos visto anteriormente. Y paradójicamente, este paciente además cursaba con un sutil refuerzo paquimeningio que habitualmente se observa en el estudio de hipotensión endocraniana y no en el caso de la hipertensión. Entonces, un caso paradojal que nos muestra que en las imágenes, si bien tenemos signos que son característicos, es fundamental basarse en los estudios definitivos de diagnóstico, que son básicamente la punción lumbar y el resto de los estudios de laboratorio complementarios. Como discusión con respecto al síndrome de hipertensión intracraneana, hay que tener en cuenta que debemos contar con un protocolo diagnóstico claro, conocer las pruebas de imágenes fundamentales e idóneas para orientar y decidir el manejo terapéutico, sobre todo en las urgencias, como hemos visto en el caso de las lesiones, las hemorragias intraparenquimatosas o las lesiones tumorales, que en el síndrome idiopático el diagnóstico, como dijimos recientemente, depende también de otros exámenes complementarios, y dado que con frecuencia hay pacientes que tienen la hipertensión intracraniana severa y tienen descenso del nivel de conciencia, muchas veces es útil tratar de manejar a estos pacientes en un ambiente de unidad de cuidados intensivos. Finalmente, como conclusiones, en general, y para recordar un poco lo que hemos mencionado, tenemos que
Recordar que el síndrome de hipotensión intracraneal no solo depende del descenso de la presión del líquido cefalorraquídeo, sino que también tenemos que tener en cuenta que es un conjunto con los síntomas que hemos mencionado. Es fundamental conocer los mecanismos fisiopatológicos, sobre todo el mecanismo de Monro-Kelly, para poder entender cuáles son los mecanismos de compensación de los diferentes volúmenes del sistema cráneoencefálico y a partir de ello poder entender cuáles son las manifestaciones por imágenes. Recordar que las principales manifestaciones por imágenes en el síndrome de hipotensión tienen que ver fundamentalmente con el engrosamiento de las meninges externas, como vimos anteriormente, aumento del tamaño, de la altura de la hipófisis, con descenso de las amígdalas, y que muchas veces es importante o es útil poder realizar el estudio de la resonancia magnética espinal para encontrar signos en esta región cuando no es definitorio a nivel craneal. Aquí también es fundamental la doctrina de Monro-Kelly, sobre todo en el caso de la hipertensión intracraneal, y recordar que en aquellas masas de crecimiento progresivo y lento, como pueden ser las lesiones tumorales, existe un mecanismo compensatorio que nos da una pseudo normalidad y que de repente puede este mecanismo no ser sostenible a lo largo del tiempo y generar una disminución significativa del flujo sanguíneo cerebral que va a ocasionar una lesión severa en el paciente que puede ingresar con pérdida de la conciencia y coma. Entonces es importante conocer, como hemos mencionado, cuáles son las lesiones ocupantes de espacio que pueden generar entre todos, sobre todo herniaciones encefálicas, y cuáles son las de rápido crecimiento como los hematomas. Recordar también que está como entidad la hipertensión intracraneal idiopática, como hemos mencionado, donde el diagnóstico definitivo se realiza entonces por la punción lumbar con síntomas que en general son inespecíficos, signos inespecíficos en el estudio por imagen de resonancia magnética, pero que muchas veces pueden ayudar al diagnóstico cuando el estado de la hipertensión intracraneal es sostenida a lo largo del tiempo, como es fundamentalmente el incremento de el líquido perineural a nivel de los nervios ópticos y la estenosis de los senos transversos en el angiograma venoso. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya resultado útil, sobre todo, y nos vemos en las próximas charlas y hasta pronto.